Niños y niñas son únicos e irrepetibles. Es nuestra transmisión de este día y para lo cual les doy la más cordial bienvenida y les agradezco profundamente los mensajitos que me han dejado, pero sobre todo lo valioso de acompañarme en estas transmisiones. Y recuerda que te espero en mi blog Crece Bebé, donde publico los miércoles, en este canal de YouTube donde publico los martes, los jueves publico en el canal de Consuelo Barragán Flores y por supuesto puedes seguirme por mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción. Así que demos inicio al tema de hoy. Niños y niñas son únicos e irrepetibles como tú y yo somos únicos e irrepetibles. De ahí que ¿qué es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles? Nuestros genes, definitivamente nuestros genes. Es decir, aquellos factores hereditarios, aquellas células, aquel material que hemos recibido como herencia de nuestros padres. Lo mismo sucede con sus hijos. Los hace ser únicos e irrepetibles los genes de ustedes como padres o como madres. De ahí que ese es el punto de partida de la esencia de un niño para ser único e irrepetible. Pero a ellos se suman dos factores más que definitivamente detonan nuestra existencia en esta vida, en este latir cotidiano de nuestra existencia. ¿Y qué es? Personalidad y carácter. Los dos factores primordiales que van constituyendo la cadena de vida cotidiana en tu hijo y que además va generando la plataforma de todo su actuar en esta vida, de todo su ser, su desempeño, su desenvolvimiento, su actuación, su éxito y sobre todo lo que lo hace único e irrepetible es su personalidad y es su carácter, no hay de otra. De ahí que para adentrarnos a estos dos factores es importantísimo que primero partamos de saber qué es personalidad y saber qué es carácter. De ahí que definamos sin pérdida de tiempo qué es personalidad. Personalidad son aquel conjunto de características tanto cognitivas como afectivas, como volitivas, pero además de todo lo físico que te hace único e irrepetible. Esa es la personalidad. Es decir, en tu pequeñito, su personalidad recién se está integrando por toda esa serie de conocimientos que está sembrando en él, por toda esa serie de afectos que él ya trae y que él está empezando a familiarizarse con ellos. Estamos hablando de las emociones. Pero además lo hace único y repetible todo su esquema corporal. ¿Cómo es? ¿Qué le caracteriza? Sus ojos, sus pestañas, su pelo, su cuerpo. Esos son todos los complementos que integran la personalidad del pequeñito. Y obviamente que estamos hablando también de nuestra personalidad, lo cual nos hace únicos e irrepetibles. El carácter depende de la personalidad. El carácter es el temperamento con el cual se van organizando todas tus conductas y actuaciones cotidianas. Ahora, si sabemos qué es personalidad y qué es carácter, ahora pasemos a lo fundamental. ¿Cómo nuestra personalidad y nuestro carácter impacta en los niños? Es definitivo. Es un impacto fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en la crianza de los pequeñitos, porque estamos formando nuevos seres humanos. Y si hablamos de que son únicos e irrepetibles, hablamos de que ya traen su propia personalidad, traen su propio carácter, traen su propio temperamento. Luego entonces, tu personalidad y la personalidad de ellos para nada son iguales. Lo importante es
¿Cómo los vas a guiar con estas múltiples personalidades y temperamentos que cohabitan en un hogar? Con inteligencia y con sabiduría. Siempre me anclo a esas dos palabras muy a propósito, porque si nosotros no sabemos actuar con estos dos potenciales que la vida nos ha otorgado, pues definitivamente creamos niños con tremendas crisis o enfermedades emocionales y hasta cognitivas. Por ello he retomado cómo nosotros contribuimos con nuestros hijos para ser mejores niños, atendiendo su carácter y su personalidad, no la nuestra. La nuestra ya está ahí. Lo importante ahora es el respeto hacia el carácter y la personalidad de tu hija o tu hijo. ¿Y cómo se hace esto? Mediante la cotidianeidad. No hay de otra. Porque todos estamos inmersos en una cotidianeidad diaria. Y aquí es a donde debemos tener especial cuidado para no atropellar el carácter y temperamento de nuestros hijos. No estoy hablando de la permisibilidad, no estoy hablando de un dejarlo ser. Por eso hablo, la crianza para cuidar estos dos factores demanda alta inteligencia, demanda alta sabiduría. Miren ustedes, empezamos desde el despertar. El despertar, tenga la edad que tenga un niño, siempre va a ser un despertar somnoliento, un despertar impávido, un despertar donde no hay una conciencia absoluta. ¿Y por qué tomé el despertar como la cotidianeidad? Porque es el punto de partida de nuestra vida. Todos nos despertamos y ahí es a donde la personalidad y el carácter empiezan a cobrar vida. Tú y yo, al despertarnos, estamos somnolientos, estamos desorientados. Jamás, y que alguien me diga si estoy mintiendo o soy una reverenda incoherente, que alguien me diga si se despierta lleno de dicha. No lo creo. Discúlpenme, pero no lo creo. Despertamos somnolientos, inconscientes. Al segundo de empezar a tomar conciencia es cuando, si realmente vives lleno de dicha o de alegría, esbozas una sonrisa. Contrario a ello, lo que sucede es empezar a tomar conciencia de dónde se está, se ponen los pies en la tierra y si se trae toda una gama de pendientes o de preocupaciones o de tareas por realizar o ya se hizo tarde, aquí es cuando la personalidad y el carácter toman vida y empieza el ritmo de vida. Y entonces, así como se despertó el adulto, el primer contacto donde empieza a tener con los niños es ese, el despertar. Aquí es a donde, mucho ojo, aquí es lo que hay que cuidar en los niños. Cómo lo despiertas o cómo se despiertan y se dan los buenos días. Este es el primer andamiaje para cuidar personalidad y carácter de los pequeñitos. Si un despertar fue amable, sereno, tranquilo, aunque tú te hayas levantado como te hayas levantado, quizás enojado porque tuviste un mal sueño o no dormiste bien, pero si ese primer contacto lo das sereno y tranquilo al bebé, al niño de 1 año, de 2, 15 y hasta más edad, X edad, lo importante es eso. Ya estás cuidando y respetando el carácter del niño y la personalidad de tu hijo. Y esto es valiosísimo, porque no te entrometiste, no desestabilizaste eso que es el despertar de un niño. Y sobre todo, no estás desestabilizando su reacción, estás dándole un tiempo para que él responda. Primer punto de la rutina, el despertar. Ok, cierro ese punto y ahora me voy hacia los alimentos.
¿Por qué me voy hacia los alimentos? Porque los alimentos también es un punto fundamental donde personalidad y carácter juegan un papel determinante. Y ahí es cuando como padres pasamos a desestabilizar esos momentos impresionantemente. Sea desayuno, sea comida o sea cena, lo importante es cómo es tu personalidad y tu carácter cuando de dar de comer a los niños se trata. Si el niño come de manera natural y se encuentra manifestando su gusto, su estado anímico, su carácter porque le gusta, perfecto. Pero muchas veces no es así. Y aquí es cómo respetar al niño si un alimento X no le agradó. Si el niño ya te está diciendo que no le gusta, pues no le gusta. A ver, ¿cómo a ti te hacen comer X cosa que no te gustó y que te obligaban a comer durante niño? ¿Cómo a ti te obligan de adulto a actuar ante una comida feliz y efusivo si sabes que el estómago está renegando porque no te gustó, pero tienes que decirle a la otra persona que sí y que estás contentísimo? A ver, ahí es a donde estamos pasándonos a traer la personalidad, tanto la tuya como la de tu hijo. Porque durante los alimentos, sea desayuno, sea comida o sea cena, tendemos a distorsionar la actuación y la conducta, sea del niño o sea del adulto. En pocas palabras, no somos coherentes al darle de comer al niño. Si un niño no quiere un alimento, pues no lo quiere y se acabó. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Reclamos adultos que constantemente están, pero tiene que crecer, pero debe de comer, si no, ¿de qué va a vivir? Pero no se alimente, está muy delgado. Y entonces todos esos reclamos a nivel mental pasan a traerse la personalidad y el carácter del niño. ¿Por qué? Porque entonces, como efecto de los alimentos, tienes berrinches, tienes cólera, tienes en la mesa gritos, hay en la mesa enojos. Y entonces personalidad y carácter se está distorsionando. Cerrando los alimentos, hablando del cómo reforzar su personalidad y su carácter. Reforzarla no en el sentido de trastocarla, reforzarla en el sentido de permitirle ser. Y hablo del permitirle ser como una ecuanimidad, mas no de libertinaje, como el aventar la comida, porque obvio que si el niño va a aventar la comida en la mesa, obvio que es ahí donde tu carácter y tu personalidad entran para tomar medidas. Una cosa es permitir ser y otra cosa es permitirle deshacer. ¿Sí? ¿Me explico? Es por eso que hablo de criar a los hijos con sabiduría e inteligencia. No porque escuchaste en este momento que te digo, déjalo ser, pues lo vas a dejar ser en la mesa que haga todos los desastres. No, déjalo ser con inteligencia, es decir, si no apetece está bien. Déjalo ser con sabiduría. Si avienta las cosas, obvio que tu sabiduría te va a dictar. A ver, momento. Las reglas de casa son estas. No apeteces, pero no avientes las cosas. Conocer cómo criar a los hijos bajo estos parámetros de personalidad y carácter tiene múltiples recovecos que solo la percepción y la intuición te va a ir ayudando a fortalecer en ellos. Estamos hablando de hacer una distinción entre tu personalidad y la personalidad del niño, entre tu carácter y el carácter del niño. El gran error que se comete como padres es que muchas veces nuestra personalidad la queremos imponer en la familia. El carácter queremos que sobrepase el carácter de los niños y entonces aplacamos y entonces es como un sometimiento. ¿Y qué es lo maravilloso cuando te das cuenta que puedes dejar que ambas personalidades y que ambos caracteres fluyan, fluctúen, sintonicen bajo una virtud única que es el respeto?
Ya he abordado el despertar, los alimentos y ahora pasemos a los hábitos. Los hábitos definitivamente son parte de la disciplina. La disciplina es como la norma del debe que se dicta en casa. Si papá y mamá poseen hábitos definidos, obviamente que esos hábitos, al trasladarlos a los niños, por ya tenerlos ellos, corren de manera natural. ¿Qué hábito encontramos de manera natural? Como el cepillarse los dientes. Después de cada alimento, si en casa ya se acostumbra a cepillarse los dientes después de cada momento, obvio que el niño, al mirarte hacerlo, pues lo va a hacer, va a replicar esa conducta. Aquí no estás trastocando ni su personalidad ni su carácter. Aquí únicamente estás siendo el maestro de tu hijo. Está mirando en ti hábitos. Observas porque el hablar de hábitos es el hablar de las normas del común social y cultural, porque definitivamente el pequeñito se va a insertar a un entorno, sea escolar o sea cultural. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver los hábitos con el carácter y la personalidad? Pues eso precisamente, las actuaciones a las que el niño deberá estar sometido en X momento de su vida. Y estoy retomando el cepillado de los dientes porque es lo más natural. Pero bien, quizás no sea el cepillado de los, quizás no sea el cepillado de los dientes, quizás sea el lavado de las manos. Si el niño no tiene ese hábito de lavarse las manos antes y después de comer, obviamente que cuando salga de su entorno le va a desajustar. Su personalidad, ¿te imaginas cómo se va a mirar destanteada? Si mira que otros pequeñitos al terminar de comer o antes de ir a comer van y se lavan las manos, y de pronto todo el grupo le dice, él no se lavó las manos, maestra, él come con las manos sucias, y le empiezan a decir una de cosas. ¿Te imaginas cómo se desestabiliza su personalidad? Eso desestabiliza la personalidad del niño. Y si su carácter es dócil, pues bueno, se repliega. Pero lo más delicado es que lesiona su autoestima. Juega un papel determinante los hábitos al ir cuidando la personalidad y el carácter de los niños. Por eso es bien fundamental sembrar hábitos a partir de que el niño tiene 1 o 2 añitos. Qué gran peldaño de seguridad y confianza le estás dando. Pero sobre todo, te estás asegurando de que la personalidad de tu hijo o tu hija no sea trastocada por nadie y que el carácter del cómo se desenvuelva el niño o la niña sea seguro y confiado. ¿Por qué? Porque te estás valiendo de tu cotidianeidad. No hay la gran ciencia, no hay el gran misterio. Todo está dentro de tu hogar. Y el último factor que voy a abordar es la responsabilidad. Y no necesito definir responsabilidad, porque responsabilidad está más que comprendido por un adulto. Necesitamos, ahora como adultos, llevar esta virtud hasta nuestros hijos, para que aprendan a ser responsables por ellos mismos y no titubeen ante ninguna situación. El no titubear va a ser el peldaño fundamental. Soy repetitiva, sí, lo sé, pero es el ingrediente esencial de la personalidad del niño y sobre todo de su carácter. De ahí que si un niño empieza a ser responsable por él desde que tiene 3 años, ¿te imaginas cuando llegue a la escuela? ¡Guau! Será un niño con una personalidad única e irrepetible, con un carácter ecuánime, seguro y confiado. Eso es lo que buscan los padres. ¿Y cómo hacerlo? Enséñale a ser responsable desde que tiene 3 añitos.
¿Cómo lo vas a hacer? Aprovecha su cotidianeidad desde que se levanta. Si el niño no se quiere levantar, como ya lo he dicho al principio, pero si tú usas tu sabiduría para levantarlo inteligentemente, quizás sin decir nada, solo le ayudas a quitarle las sábanas, lo levantas, lo llevas a donde debe ser, se acabó. ¿Observas cómo muchas veces no hay obstáculos? Hay impedimentos actitudinales, hay caracteres distorsionados. Emplea el carácter sabio, emplea la personalidad inteligente. De ahí que la responsabilidad no la estoy llevando hacia ti como adulto, la estoy llevando a cómo iniciarla a sembrar en un pequeñito de 3 años. Para cuando tiene 4 años, quizás el niño ya sabe anudarse los zapatos, ponerse las calcetas, ponerse la ropa. Pero si tú estás sustituyendo todas esas acciones de la cotidianeidad en tu hijo, después te vas a estar lamentando cuando llegue a la escuela, porque el niño tendrá que ser independiente, tendrá que valerse por sí mismo. ¿Y qué es lo que estamos generando ahí? Que el niño dependa de otros. Y si depende de otros, no siempre le va a funcionar, porque entonces la maestra te va a decir, señor o señora, es que su hijo siempre espera a que uno le dé las cosas, o no copia la tarea, o pierde la mochila, o anda de aquí para allá, no sabe atender a los adultos. Pero esto solo fue una reacción muy natural porque al pequeñito no se le llevó desde temprana edad a responsabilizarse por él mismo. La cotidianeidad desde el amanecer, los alimentos y los hábitos serán fundamentales para que tú dejes en el niño las primeras normas de cómo ser responsable por él mismo. Y el ser responsable es tan intangible que solo los hechos diarios son los que te van a ayudar para que el pequeñito sepa reaccionar de inmediato a cuáles son sus pendientes. De ahí que cuando lleguen las tareas a los 4 años, no vas a tener esos dolores de cabeza de que, ay, ¿cómo le hago? No quiere hacer la tarea mi hijo, no se sienta, hace berrinche. Pues sí, porque si el niño desde los 2 años, 3 años, todo le hacías, imagínate para cuando tenga 6 o 7 años, sobre todo a los 4 años todavía está pequeñito y puedes iniciarlo, pero cuando tenga 6 o 7 años, ¿cómo le va a doler? Le va a costar y además lo que estamos abordando, tanto carácter y personalidad del pequeñito empiezan a tambalear. Obviamente que no sufren un trastorno, no, pero se empieza a sembrar eso que tanto tememos que suceda a nuestros hijos, los miedos y las inseguridades. El cómo solucionarlo, tan simple, sea la edad que sea, así tenga el niño 15 años, es nuevamente llevarlo a enseñar a ser responsable por él mismo. Si ya se cometió ese error de hacerle las cosas a él o a ella, bueno, pues regresa al principio. Ahora que el niño o el adolescente o el puberto aprenda a hacer sus cosas por él mismo. Eso le dará independencia y obviamente que esa independencia impacte en su personalidad y obviamente que impacte en su carácter. Y ahí tienes entonces la seguridad y confianza que tanto se busca en los niños. Soy Consuelo y aprecio infinitamente que nos sigas, que estés con nosotras en estas transmisiones y sobre todo, de verdad te agradezco que compartas lo que hacemos. Me despido. Gracias, gracias. Te recuerdo que somos únicos e irrepetibles y lo mismo puedes lograr con tu pequeño. Bye y besos para todos.